Bueno, buenos días. Uy, estamos dormidos todavía. Buenos días. Buenos días. Vale. Que la lluvia nos ha apagado un poco, ¿no? Pero no, a mí me encantan los días de lluvia. Sobre todo lo que se conoce como manta y peli. Por la tarde una mantita y una peli. Muy bien, pues vamos a continuar por donde lo dejamos en el libro de Hechos. Pero la verdad es que agradezco el micrófono porque la logopeda está todo el rato diciéndome no esfuerces la voz, no esfuerces la voz. Y el micrófono me ayuda mucho. Vamos a recordar, no os he dejado ver mucho el título de la predicación para no hacer mucho spoiler, aunque el que lo haya visto, pues ya está, eso que os lleváis. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de qué pasó en el capítulo anterior, porque veíamos cómo había un salto de Saulo y Bernabé y nos íbamos a Pedro, una historia que nos cuentan de Pedro, de la sábana. No la voy a explicar más porque la he explicado tantas veces que ya la conocemos, ¿no? La visión aquella. Pero en el capítulo 12 ya nos cuenta algo trágico. Lo trágico es que el rey de aquel entonces, Herodes, persigue a la iglesia por temas políticos. Al fin de cuentas, Herodes lo que quería era agradar al pueblo, no simplemente pues, seguir la ley y cumplir con los mandatos del Señor, no, simplemente quería agradar al pueblo, tanto al pueblo judío como a las regiones vecinas. Bien, pues Herodes persigue a la iglesia, muere uno de los apóstoles, es un momento trágico y captura a Pedro. Pedro está en la cárcel, resumiendo mucho, ya lo encarcelan y se queda dormido, simplemente descansa. Bueno, pues Señor, si este es mi momento, si ya tengo que morir, pues ha sido un camino precioso junto a ti, descanso, ¿verdad? Lo que pasa es que Pedro no se esperaba que el Señor obraría un milagro, y ese milagro era que lo sacaría de la cárcel. Lo saca no contra Picheo, uno de los guardas que abre la puerta y sale. No, manda un ángel del Señor. Un ángel que lo libera. Le da una capa, no sabemos si es de invisibilidad o no, pero puede salir de la cárcel. Ninguno de los guardas se da cuenta de lo que había sucedido hasta la mañana siguiente. Pedro va a casa de unos discípulos que se reunían allí, llamaban, no le abrían y al final pudo entrar y contar qué es lo que había pasado. Tiempo después, hay un lapsus de tiempo que no sabemos cuánto tiempo es, nos dice que Herodes iba a dar como un discurso, como unas palabras ante el pueblo, con un ropaje increíble que brillaba. Veíamos como el historiador Josefo daba detalles, ¿no? Cómo brillaba, porque tenía como plata, hilos de plata sus vestidos. Entonces le daba el sol y brillaba. Y la gente clamaba y decía, voz de un dios y no de un hombre. Entonces, eso subió el ego de Herodes. ¿Y qué sucedió? Pues que murió comido por los gusanos, según lo que dice el texto bíblico. Vemos cómo intentaba agradar a los hombres, veíamos cómo Herodes quería simplemente el poder, no solo político, sino económico, religioso, en todas las áreas, pero veíamos cómo era un simple humano, era un simple ser humano que se corrompía, que moría como cualquier otro. Ahora bien, después de todo eso, vamos a ir a los versículos que vamos a ver hoy, concretamente en el capítulo 13, del versículo 1 al 12, ¿vale? Antes de nada, ahora ya volvemos a Bernabé y Saulo, ¿vale? De momento estamos viendo que Lucas, el autor de Hechos, le sigue llamando Saulo. Todos lo conocemos como Pablo, el escritor de tantas epístolas del Nuevo Testamento, una persona influyente, principal en todo lo que sucede en el movimiento de la iglesia, pero de momento Lucas lo sigue llamando Saulo. Y vamos a ver cómo aquí hay un pequeño cambio. Ahora bien, vamos a leer. Bueno, como ya sabéis, aquí tenemos los dos códigos QR, en inglés y en chino, para si queréis ver la diapositiva en vuestros respectivos idiomas, pues podéis verlos también. Ahora bien, vamos a ir desde el versículo 1 en adelante y dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene,
Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estamos viendo aquí que nos dicen que en la iglesia de Antioquía habían unos líderes, y estos líderes eran profetas y maestros, ¿vale? Después explicaremos a qué se refiere con lo de profetas. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, lo despidieron. Vamos a ir por partes. Vemos que en la iglesia de Antioquía hay unos líderes que son profetas y maestros. Profetas que tienen visiones y dicen, te va a caer un ladrillo dentro de 45 minutos. No. Profeta aquí lo que quiere decir es una persona que da palabra de parte de Dios a su pueblo. En este caso a la iglesia. Da palabra de Dios a la iglesia. Y maestros enseñan la palabra también. Ahora bien, hoy en día, no vamos a entrar si hoy en día sigue la profecía, si no sigue, eso es tema para estudio bíblico y para otros temas. En este contexto entendemos que profeta era alguien que traía palabra de Dios al pueblo. Y vamos a ver un ejemplo, versículos más adelante, hoy mismo, cómo se ve esa profecía. Ahora bien, todos estos estaban ayunando y dando culto al Señor. Hoy no vamos a ayunar, ¿vale? Porque hoy tenemos la cena del Señor y además vamos a tener coinonía, vamos a compartir los alimentos, ¿verdad? Pero se ve que habitualmente en los cultos que tenían, ayunaban, buscaban al Señor y buscaban su dirección. Lo que nos quiere decir en todo esto es que buscaban adorar al Señor principalmente. Ahora bien, vemos que dentro de todo este grupo, y vamos a ir viéndolo poco a poco, vemos que está Bernabé, que es a uno de los que llama a cumplir la misión que tiene el Espíritu para él, que es un judío levita, pero que estudiando un poco es de procedencia de Chipre, nacido en Chipre, natural de Chipre. Eso es importante y vamos a quedarnos con eso, ese detalle, ¿vale? Bernabé proviene de Chipre. Ahora vemos a otro que es Simeón, llamado el Negro. Otras traducciones lo dicen como de Níger, ¿vale? Lo más probable es que fuese de África, ¿vale? Este Simeón, antes no había este tipo de racismo que podemos encontrar hoy, era más habitual y dar apodos a la gente, y no era de una manera despectiva, sino con cariño y cómo se les reconocía. Después vemos a otro que era Lucio de Cirene, y Cirene pues se encontraba en el norte de África. Después Manaén, que es interesante porque nos dice que se crió junto a Herodes Antipas. ¿Sabéis quién era Herodes Antipas? El tío del Herodes que murió hace poco, ¿vale? Bueno, hace poco. En los textos que hemos visto hace muy poco. Y Saulo, que como bien sabemos era fariseo formado en Tarso. Se había criado en Tarso, Saulo de Tarso. Y bien, vemos que el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo. Esta lista de personas nos da un abanico amplio de diferentes culturas, de diferentes lugares, regiones, de diferentes formas de servir al Señor. Y esto nos da también una visión, una perspectiva de qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, de qué es lo que quiere hacer Dios, de que toda lengua, toda nación, toda etnia se arrodille y proclame que Jesucristo es el Señor. En Antioquía vemos esta diversidad en el liderazgo y tan importante. Y ahora bien, el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Es una ordenanza, es un mandato, pero es también una pertenencia. Apartadme. ¿A quién? A mí, al Espíritu Santo. Apartadme a Saulo y a Bernabé. Este llamado ya fue confirmado en Hechos 9 por parte hacia Saulo, ¿vale? Y vemos que también Bernabé y Saulo iban muy de la mano. Mientras iban a ciertas regiones, iban los dos juntos. Y ahora vemos cómo continúa el Espíritu Santo obrando en medio de ellos, trabajando y colaborando juntos para la misión que tienen para el Espíritu. Hay que decir que ahora comienza el primer viaje misionero de Saulo.
Esto es interesante porque si vemos a lo largo de Hechos, incluso en las cartas de Pablo, tiene diferentes viajes misioneros. ¿Qué quiere decir viaje misionero? Viaje, pues que viaja, ¿verdad? No tiene otra explicación. Misionero, que era con el énfasis de predicar el evangelio. No se iban de vacaciones, no se iban, pues me voy a Antioquía, de Antioquía me voy a Tarso, a mi ciudad, para pasar unos días de vacaciones. ¿Es lícito? Pues sí, pero en este caso eran viajes misioneros para predicar el evangelio. Aquí podemos ver claramente que no es porque la iglesia haya dicho, creo que Bernabé y Saulo son unos buenos candidatos. Es el Espíritu el que revela el plan que tiene para Bernabé y Saulo. Son llamados por el Espíritu. Y es interesante porque no lo estaban buscando. No estaban diciendo, siento un llamado del Señor, voy a orar y voy a pedir que me mande. No, estaban ayunando y dando culto al Señor. Dar culto, ¿qué quiere decir? Alabando a Dios, reconociendo quién es. Simplemente estaban alabando al Señor. Puede que también tuvieran palabra, enseñanza. Veíamos que teníamos una lista de predicadores allí en Antioquía y menudos predicadores. Tenemos a Bernabé, a Saulo, tenemos al negro, tenemos a muchos que enseñaban la palabra allí en Antioquía. Pero el Señor tenía un propósito, el Espíritu Santo tenía un propósito. Y en medio de la adoración, el Espíritu se revela. Muchas veces pensamos que es simplemente para... la iglesia está para venir, reírnos juntos, pasarlo bien, disfrutar de las canciones, escuchar un ratito una predicación. Bueno, es un ratito, ¿no? Pero realmente lo que queremos venir aquí los domingos es para alabar a nuestro Señor, reconocer quién es, reconocer lo que Él hace en nosotros y lo que continúa haciendo, lo que hizo en el pasado por nosotros, dar su vida por amor a nosotros. Eso es lo que venimos a los cultos, no para anunciarnos y dar propaganda de lo bien que hacemos las cosas. No, el propósito de reunirnos como iglesia es alabar al único y perfecto Salvador. Ahora bien, continúa y ya nos da más detalles. Ahí está. Y dice, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre. Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. ¿Por qué era importante quedarnos que Bernabé era de Chipre? Porque el primer viaje misionero es hacia Chipre. Es interesante. Primero, es interesante porque es la ciudad, el origen de Bernabé. Pero también es interesante porque allí ya se encontraban creyentes que ya habían creído y depositado su fe en Cristo. Pero por otra parte también había presencia judía. Por eso dice que al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. El plan desde el principio era, primero nos vamos a la sinagoga, vamos a predicar a los judíos y ya el Espíritu Santo se encargará de confirmar si a los gentiles tenemos que predicarle también. El Espíritu Santo era claro, a los gentiles también, a los gentiles también. Pero el proceder era primero judíos, después gentiles. Y aquí vemos algo interesante, que le acompaña Juan. ¿Quién es este Juan? Ya hemos visto por el contexto que se trata de Juan Marcos, ¿vale? Aquí también es partícipe de esta misión hacia Chipre. Ahora bien, ¿qué quiere decirnos todo esto? Ya sabemos que era la tierra natal de Bernabé. También que había presencia judía y no una presencia de una pequeña sinagoga. No, había una presencia clara, significativa. Y ya había un testimonio cristiano en aquella área. Entonces, ya iban con un propósito y con una estrategia. Y era una estrategia que podríamos decir que ha salido al dedillo, ¿no? Ha salido bordado, ha salido perfecto. Bueno, el Espíritu Santo va trabajando incluso cuando nosotros no lo podemos ver. Estrategia habitual, lo hemos visto anteriormente. Primero predican en la sinagoga para que los judíos puedan creer y después se centran en los gentiles. Ahora bien, ¿cómo continúa todo esto? Ahí. Recorrieron toda la isla hasta Pafos.
Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. Si tenéis un hijo, ya sabéis, Sergio Paulo es una opción, ¿vale? El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Nos presentan dos nuevos personajes, ¿vale? Por una parte, Barjesús, y por otra parte, Sergio Paulo, ¿vale? Yo no sé por qué a Biel no le hemos puesto ese nombre, bueno, en fin, da igual. Al siguiente. Incluso lo puedo cambiar, ¿no? Paulo Sergio, me suena incluso mejor. Este Sergio Paulo es el gobernante de Pafos, ¿vale? Es una entidad importante, ¿vale? Es un gobernante, alguien muy importante. Pero hay otra persona que nos dice ya Lucas, que es un hechicero, es un falso profeta judío. Y nos dice su nombre, Barjesús. ¿Qué quiere decir su nombre? ¿Qué significa su nombre? Significa hijo de Jesús, ¿vale? Jesús para nosotros es como muy exclusivo, ¿no? Conocemos bueno, aquí tenemos un Jesús que andaba por aquí, pero lo habitual en aquella época era muy común. Era un nombre común, porque Jesús viene del nombre Joshua o Josué, ¿vale? Era de la misma raíz, entonces era un nombre común, era un nombre normal. Y Bar Jesús lo que significa era hijo de Jesús. Bar es en arameo y significa hijo de. Barrabás, hijo del padre, Abba, ¿vale? Bar-Abás, hijo del padre. Bartolomé, hijo de Ptolomé. Entendemos, ¿verdad? No hace falta que le dé más vuelta a eso, ¿no? Entonces, el significado ya de por sí de su nombre quiere decir hijo de Jesús, o hijo de Yeshua, o hijo de Josué, como lo queramos decir. Pero recordamos que quería decir Jesús, Dios de salvación, Yahvé que salva. Entonces aquí, si interpretamos su nombre, es hijo del Dios que salva. Pero vamos a ver, ya nos adelanta Lucas, que es un hechicero, no tiene muy buenas intenciones este Bar Jesús. Ahora, Sergio Paulo, un hombre que vamos a ver que es inteligente, hombre inteligente, que mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Ya habría oído hablar de ellos dos. Ya habría alguna manera una cierta expansión del evangelio para discernir que Bernabé y Saulo traían palabra del Señor. Porque en el esfuerzo de escuchar la palabra de Dios los hizo llamar. Tenía interés, quería saber qué era lo que Dios tenía que decirle a él. Sergio Paulo, un hombre íntegro, pero un hombre también con deseo de conocer la verdad. Un hombre poderoso, pero a la vez vemos que es sensible a la voz del Señor. Y ahora bien, nos dice, parece que nos presenta a otro, creo, ahí está, a otro personaje, pero no, es uno que ya hemos conocido. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, es Bar Jesús, ¿vale? Se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Ya vemos las malas intenciones de este Bar Jesús. Elimas significa el hechicero, ¿vale? Veíamos como el negro, ¿verdad? Era un apodo. Pues aquí Elimas es apodo de Bar Jesús. Yo no sé si en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, teníais un apodo que os pusieron. A mí, cuando yo iba al instituto, yo era el Cherry. ¿Por qué? Porque siempre tenía coloretito, ¿vale? Pues entonces yo soy Isaac, pero también el Cherry, ¿vale? Pues aquí igual Bar Jesús es también Elimas, el hechicero. Significa una cualidad que él tenía o lo que mostraba al mundo. Lo que estaba mostrando es que era un hechicero. Y lo que quería hacer en este momento era oponerse a que el gobernador depositase su fe en Cristo. Vemos la preocupación de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Es interesante y paradójico cómo una persona que se llama hijo del Dios de salvación
las intenciones que tiene no es de ser un hijo del Dios de salvación, sino que realmente lo que tiene es hechicería, engaño, confusión. Cuando vemos ese engaño, esa distorsión de la verdad, ¿a quién nos hace comparativa la Biblia? ¿Quién es el rey de la mentira? ¿Quién es el rey del engaño? Satanás. Y aquí vemos cómo, aparentemente con un nombre tan bonito como el que tenía, las intenciones eran otras muy diferentes. La oposición surge fuertemente al Evangelio, a pesar de que allí había interés por parte del gobernador. Si quieres darle tú mejor, porque está... Y ahora los siguientes versículos dice, entonces Saulo, o sea, Pablo, aquí hay un cambio, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Primer detalle importante, hemos cambiado de Saulo a Pablo. Muchos pensábamos, yo me incluyo, que Pablo era el nombre que se le otorgaba a Saulo al convertirse, al ir a los gentiles. Pero en realidad es el nombre que tenía cuando estaba en una ciudad de origen griego o romano. Era su nombre en griego. Era el mismo nombre, solo que uno era en hebreo y el otro era en griego. ¿Se entiende? Hay un cambio porque ahora la misión de Pablo es ir a los gentiles. Su primera misión es ir a los gentiles. Han ido a la sinagoga, pero hay un gobernante que tiene interés en conocer la voz del Señor. Encontramos esta diferencia. Ahora es Pablo, porque su foco, su centro es ir a los gentiles. Lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que va a decir no es por su enfado humano. No es porque le revienta que le estropeen los planes. No. Lo que dice es directamente dirigido por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas. Cuando te clavan los ojos no es con cara de cariño, como... Te clavan los ojos y te mira serio y te dice... Y le dice en este caso, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. A mí me dicen eso y yo me derrumbo. Yo digo, madre mía, lo que me dice este hombre. Y más, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Aquí pensamos que le está hablando solo a Bar Jesús o al que está operando detrás de Bar Jesús. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Le está hablando directamente al diablo. ¿No vas a dejar de impedir que el Evangelio siga creciendo? ¿Que el propósito de Dios siga teniendo su rumbo? Y es paradójico también porque ya conocemos lo que significa Bar Jesús, ¿verdad? Hijo de el Dios de salvación. Pero aquí Pablo le está diciendo, tú no eres hijo del Dios de salvación. Tú eres hijo del diablo. Tú no vas a engañar a nadie más. Ahora Pablo ha descubierto por discernimiento de espíritu, por gracia del Espíritu Santo, el origen, el carácter y el propósito de Bar Jesús y de quien opera detrás de Bar Jesús. Su origen no es de ser hijo de Dios, es ser hijo del diablo, de engaño y de fraude. Ese es su carácter que sale y brota de su vida. Y el propósito es torcer los caminos de Dios. No es un insulto porque se ha ofendido Pablo. Es un discernimiento dirigido por parte del Espíritu Santo. Ahora, le dice Pablo, la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor.
Vamos a ir por parte, porque son pocos versículos, pero es que hay tanta cosa. Ahora la mano del Señor está contra ti. Le está dando una maldición, una profecía. Está hablando en nombre de Dios. ¿Entendemos por qué he relacionado lo de profetas del principio con ahora? Y dice, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Está dando una sentencia, pero con misericordia. Voy a explicarme. Le está diciendo que se va a quedar ciego. ¿Quién se quedó ciego hace un tiempo cuando perseguía a la iglesia? Saulo mismo. Y le está diciendo, te vas a quedar ciego, pero no para siempre, durante un tiempo. Le está dando un tiempo de misericordia. ¿Por qué? Porque él ha vivido. Él ha sabido lo que es ir en contra de los caminos del Señor. El ser oposición para la obra del Señor. Y como él cambió fue quedándose ciego y esperando que Dios mismo lo restaurase. Y ese es el deseo de Pablo. Quiere que este Bar Jesús se restaure. Deje de ser un hijo del diablo para que realmente pueda ser Bar Jesús. Para que realmente pueda ser llamado hijo del Dios de salvación. No se va a quedar ciego para siempre, no es una maldición, es un proceso de restauración. Lo que Pablo quiere es que Bar Jesús pueda conocer la verdad y pueda restaurar su vida. Pero sobre todo, restaurar su relación con el Creador. Al instante cayó la sombra y oscuridad sobre él y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo pudiera ayudar, que lo pudiese guiar. Interesante lo que pasa con el gobernador. Porque dice, al ver lo sucedido, el gobernador creyó. Hasta aquí podríamos decir que está creyendo en Jesús porque ha visto un milagro. O en este caso una maldición. Pero nos ayuda a entender lo que sigue después. Maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Él ha creído no por lo que ha visto y ha sucedido con Bar Jesús, sino porque se ha quedado maravillado de la enseñanza del Señor. Ha creído, ha sido lo que ha pasado con Bar Jesús, simplemente ha sido una muestra del poder de quienes están predicando. Es una muestra de que ellos no hablan porque sí. O yo creo que este hombre que mataron resucitó y por eso lo seguimos. No. Está enseñando y está diciendo, este que murió resucitó al tercer día. Jesús es Dios encarnado y hecho hombre, predicando el evangelio. ¿Y cómo vio que eso era verdad? A través del milagro que sucedió. Hoy en día quizás no vemos milagros todos los días. Podríamos verlo y estudiarlo. Yo veo milagros en mi vida todos los días. Incluso las cosas más pequeñas y diarias para mí son milagros, porque veo la mano de Dios obrando a mi favor. Pero eso fuera y aparte, lo que vemos es que Dios sigue actuando y obrando en la vida de aquellos que menos los esperamos. En medio de este gobernador, que era inteligente y era sensible a la voz del Señor, cree porque ha creído en la enseñanza y ha visto y corroborado que era verdad. El juicio para Bar Jesús es temporal y misericordioso. Y la obra en el gobernador es porque realmente ha entendido, es inteligente y ha creído, ha depositado su fe en Cristo. Ahora bien, hemos visto muchas cosas y es una historia muy interesante. La historia continúa, ¿vale? Pero el capítulo es muy largo y verlo en un solo día sería agotador y queremos comer después, ¿verdad? Entonces vamos a ir viéndolo por partes. Hasta aquí hemos visto una gran obra de parte del Espíritu Santo. Y la condenación ha sido misericordiosa, dando una oportunidad al cambio. Este pasaje nos muestra que había en Antioquía una iglesia que escucha. Primero que adora y luego que escucha la voz de Dios. Que hay un espíritu que dirige. No es la iglesia que está dirigiendo la vida de Bernabé y de Saulo. Y ahora Pablo, lo conocemos más como Pablo. Sino que es el espíritu quien está dirigiendo la vida de cada uno de los que se pone a disposición. Vemos también que hay un evangelio que confronta, que llama la atención. No simplemente es todo color de rosa, sino que llama la atención. Y le dice, tú lo estás haciendo mal. Tú lo estás haciendo mal, Bar Jesús.
No estás trayendo palabra de Dios, tú lo que estás haciendo es ser hijo del diablo. Confronta. Nos confronta a nosotros todos los días. Porque seguimos siendo pecadores, sí, redimidos, y gracias a Dios que podemos tener esa certeza de que vamos a ir al cielo con Él. Pero seguimos siendo pecadores, seguimos cayendo, seguimos equivocándonos. Pero gracias al Espíritu Santo que obra en medio de nosotros, es que estamos creciendo para parecernos más a Jesús. Pero tenemos que seguir viendo nuestra debilidad. Y vemos a un Cristo que vence, un Cristo victorioso, que a pesar de todos los planes del maligno para derrotar su plan, Cristo continúa siendo victorioso. Él ya ganó en la cruz. Él ya venció y resucitó con ese poder de parte del Padre. Por eso su victoria continúa. A pesar de la dificultad, a pesar de la persecución, a pesar de haber oposición, Cristo sale victorioso. Porque sabemos quién es. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios con nosotros. Es Dios encarnado. Y ahora, todo esto está muy bien. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestro contexto? ¿Cómo podemos aplicar todo a nuestro día a día? Primero, que tenemos que buscar al Espíritu. No solo hacer la misión. Y me voy a explicar con eso. Aquí hemos visto que la iglesia no estaba preocupada en qué tenía que hacer para cumplir la voluntad de Dios. Lo que estaba preocupado era en adorar a Dios. La congregación ayunaba, no porque dijeran, me he pasado estas navidades, me voy a quitar unos kilitos. No, eso a lo mejor lo hacemos nosotros, pero lo que estaban haciendo ellos era dejar de comer, era centrar toda su energía, toda su concentración en Dios. Alabar a Dios. Ese es el significado verdadero del ayuno. Ayunar podemos hacer todos. Un ayuno intermitente para regular mi intestino y que tenga un mejor tránsito, lo que sea. Pero el propósito bíblico del ayuno es buscar a Dios profundamente, quitar las distracciones y centrarse exclusivamente en Dios. Hay que decir que hay que saber hacer el ayuno, ¿eh? No vamos a decir ahora, vamos a ayunar 7 días, nos morimos a mitad de camino, ¿vale? Vamos a hacerlo con sabiduría. No solo hacer la misión, sino buscar primeramente al Espíritu, porque el Espíritu ya tiene la misión hecha, ya tiene planeado todo. Lo que tenemos que hacer es escuchar la voz del Espíritu para saber dónde quiere guiarnos. Por otra parte, el avance del Evangelio siempre encuentra oposición. El Señor, y lo voy a repetir tantas veces como sea necesario, no nos ha prometido un camino de rosas en esta vida. Que yo creo en Cristo y digo, ya no tengo problemas. Ya no tengo dificultades. De repente me llevo bien con mi familia. Tantos años que he llevado que mi padre y yo nos pegábamos y nos chillábamos, he creído en el Señor y se ha arreglado. No. Lo que el Señor nos promete es que va a estar con nosotros todos los días. A pesar de la dificultad, a pesar de la persecución, a pesar de que va a haber gente guiados por el diablo para tentar y para hacernos caer en medio de la misión de Dios. Pero el Señor nos promete que va a estar con nosotros. Y a pesar de que haya cualquier oposición para que el Evangelio crezca, Cristo sale victorioso. El avance del Evangelio continúa. Por otra parte y última, la autoridad de Cristo sigue siendo la misma hoy que hace 2000 años atrás. Es la misma. Él no cambia. Él es inmutable. No hay diferencia entre el Cristo del siglo I que el Cristo que podemos conocer hoy. No hay ninguna diferencia. Hoy podemos vivir en una sociedad relativa, donde todo puede ser y no puede ser. Esto es como en ciencia, ¿no? La caja con el gato dentro. Si yo no veo, el gato puede estar vivo o muerto. Si no abro la caja, están las dos posibilidades. No. Yo abro la caja y veo que dentro de la caja hay un Cristo victorioso reinante. Hay un Cristo que vive para siempre y que quiere dar una oportunidad al mundo de creer en Él. La autoridad de Cristo sigue siendo la misma para siempre. Eso no va a cambiar nunca. Y para terminar, me gustaría deciros una frase que es como un compendio de todo lo que hemos visto. Y esto es un llamado para nosotros como iglesia. La iglesia que ora, discierne y obedece al Espíritu,
Aunque enfrente oposición, verá a Cristo vencer y atraer a muchos a la fe. Nuestro propósito es buscar al Señor. Pero no quedarnos aquí en nuestras cuatro paredes comodito con nuestra calefacción. No, buscarlo de verdad y decir, Señor, ¿a dónde quieres llevarnos? Y el Espíritu contesta. Dios nos contesta nuestras oraciones y Él se encargará de darnos la misión. Mirad, para mí es una alegría, un gozo ver que ya va viendo un equipo de organización de culto, vamos a llamarlo así, ¿no? Hemos tenido algún domingo a Jacqueline, hemos tenido a domingos a Glorimar, tenemos aquí todavía a gente que se va a ir animando, ¿verdad, Michelle? Nada de broma. Pero veo gente que está poniendo sus dones y talentos al servicio del Señor. Veo que María Milagro está en la puerta recibiendo y saludando. Eso es parte del ministerio de la iglesia. La gente está poniendo sus dones y talentos, lo que el Espíritu le ha dado, al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Esto ya es conjetura mía, ¿vale? Porque intentamos buscar al Señor. Intentamos buscar la voz del Señor. Señor, ¿a dónde quiere guiarme? Él se va a encargar. Primeramente, pongamos nuestros ojos en Cristo y todo será añadido. Todo, absolutamente todo. No solo nuestras finanzas, nuestra economía, nuestra casa, nuestra familia, las cosas de la iglesia también. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, todo es añadido, porque Él se encarga de llevarnos en su propósito. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Amado Señor, gracias. Gracias porque podemos aprender a través de tu palabra cómo te mueves, cómo actúas, cómo cumples con tu propósito, Señor. Gracias porque podemos ver en la vida de Saulo una vida transformada, una vida que realmente dejó su pasado para ser el predicador que fue, Señor. Pero también con un discernimiento y una sensibilidad que, a pesar de ver la mano del enemigo al ser humano, a la persona, le da la oportunidad de poder redimirse, de poder conocerte, Señor. Porque Él lo vivió en sus propias carnes. Señor, te pedimos que nos ayudes a centrar nuestra mirada en ti, a buscarte solo y exclusivamente a ti, para que tú seas el que guíe nuestros pasos, para que realmente estemos sumergidos en ti y como un río nos dejemos llevar por tu corriente, Señor. Ayúdanos a ver tu mano poderosa todos los días de nuestra vida, a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de cómo estamos en nuestro día a día, que pongamos nuestra mirada en ti, para que seas tú el que añade y no nosotros. Te lo pedimos, por favor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.